Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a todos y todas ustedes en esta preciosa mañana del Señor. Dice así este cuento. Un hombre que vivía en Ámsterdam fue a confesarse con su párroco. Le dice: Padre, he pecado. Durante la Segunda Guerra Mundial di refugio a un judío muy rico para salvarle la vida de los nazis. El cura, un poco perplejo, le dice que había hecho una acción que exigía mucha generosidad y valentía. Y le preguntó: ¿por qué crees que has cometido un pecado? Padre, es que le exigí que tenía que pagarme 20 monedas de oro por cada semana que estuviera en mi casa. Padre se sorprende y dice: bueno, la verdad es que eso no estuvo muy bien, pero bueno, aún así le salvaste la vida. Y el hombre, aliviado y más tranquilo, le dice al cura: gracias, padre, por su comprensión, pero tengo una pregunta más que hacerle. ¿Tengo que decirle al judío que ya la guerra terminó? ¿Se acuerdan de aquel programa de chistes que decía incomprensible? ¿Se acuerdan? Y se divertirán a sí mismo. Si no lo entendió, después le pregunta a uno de los que entendió. Mis amados y mis amadas, ser cristiano tiene un precio. Nuestro hombre quiso hacer el bien, pero no al estilo de Jesús, sino al estilo de los seres humanos. Es decir, sin renunciar a su egoísmo y sin renunciar a su avaricia. El evangelio de este domingo comienza así: grandes multitudes seguían a Jesús. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Por qué debe importarme? ¿Y cómo debe cambiarme eso esta semana? Así que, como diría la chef Tita en un programa de televisión que hay por ahí, vamos allá. Déjenme comenzar por preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes han ido a un concierto de alguna celebridad en las pasadas semanas? Levante su mano. Vamos, que ha ido a un concierto. Ok, muy bien. 2 nada más, tremendo. Tú fuiste también. A ver un piano. Ok, chévere. ¿Cuántos de ustedes fueron al cine o acudieron a Netflix a ver alguna película o serie atraídos por alguna celebridad? Un actor o una actriz que les encante. Que usted dice: voy a verla nada más que por esta persona, porque tiene que ser buena. Ok, muy bien. La gente de ayer, al igual que la gente de hoy, necesita descubrir una celebridad. Alguien a quien admirar, de quien poder hablar, a quien poder seguir. Hoy día, posiblemente de las personas que más se habla es de un conejito que hay por ahí, ¿verdad que sí? Y ha salido la prensa y todo, ¿verdad? Todos los efectos de su presencia como artista en Puerto Rico y más allá. Pero todo, ¿verdad? No importa. Los seres humanos necesitan descubrir una celebridad. Otra vez, alguien a quien admirar, de quien poder hablar, a quien poder seguir. Por ser la celebridad del momento, en su tiempo, muchos también seguían a Jesús. Pero por las razones equivocadas. Lo seguían porque hacía milagros maravillosos, porque hablaba distinto, porque aglomeraba un montón de personas y unos conciertos tremendos, porque se acercaba a la gente marginada, porque retaba la ley. Muchos lo seguían, pero lo seguían por interés propio, como fans, pero no como discípulos.
Lo seguían buscando su propio interés, pensando que Jesús estaba de camino a Jerusalén para conquistarla. Aquellas personas querían celebrar, sí, querían celebrar la victoria de Jesús sobre Roma, ser testigos pasivos de ese gran evento, pero igual recibir sus intereses y gozar de sus beneficios. Pensaban que el discipulado no tenía costo. Quienes solo veían el lado humano de Jesús comenzaron admirando una mera celebridad durante un tiempo. Pero cuando vieron asomarse el fin de su camino, cuando vieron asomarse la cruz a distancia, lo abandonaron y se olvidaron de él. Muchos caminaron con Jesús, pero de hecho pocos fueron sus discípulos. Y ahora le voy a cambiar el tiempo a ese verbo. Muchos caminan con Jesús, pero de hecho pocos son sus discípulos. Muchos caminarán con Jesús, pero de hecho pocos serán sus discípulos. Por eso Jesús define el discipulado y lo hace en términos extremadamente radicales, sin suavizar nada. Jesús se volvió a la gran multitud que lo seguía y le dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Fuerte. Jesús se vira a sus fans y les da unos avisos y les anuncia unas condiciones. Fíjense que Jesús es muy distinto a las celebridades del mundo. Las celebridades de nuestro mundo no exigen mucho, se contentan con los aplausos y se contentan con los halagos de sus seguidores y que les compren toda su mercancía. Jesús, por el contrario, pone condiciones que a muchos asustan. Jesús nos pide hacer relativo, en otras palabras, dejar a un lado, hacer relativo todo lo que es pasajero y adherirnos a lo que es eterno. Repito, Jesús nos pide hacer relativo, dejar a un lado todo lo que es pasajero y adherirnos a lo que es eterno. Ser seguidor, seguidora de Jesús, ser cristiano, seguir el camino que traza Jesús es costoso, tiene un precio alto. Y usted dirá: mire, pastor, ¿pero cuánto cuesta eso? Mire, el precio a pagar es hacer de Dios el único necesario, lo único absoluto. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nada ni nadie es más que Jesús para un cristiano. Nada ni nadie merece mi absoluta lealtad sino Jesús. Nada ni nadie es digno de todo mi amor, solo Jesús. Nada ni nadie ha probado ser merecedor de toda mi confianza, solo a Jesús. Si quiero ser su discípulo, no puedo ponerle límites. Solo es Él el primero en la lista de mis prioridades. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Miren, hay una realidad de la que no nos podemos escapar. Sin importar nuestra piedad,
las y los seguidores de Jesús, a pesar de nuestras buenas intenciones, de nuestra buena voluntad, somos traicionados por nuestras debilidades y nuestras ansiedades. El corazón se apega a las cosas, a las personas, al dinero, al propio yo, y le cuesta posponer esos falsos ídolos al Señor Jesús. Queremos seguir a Jesús sin dejar nada de lo que falsamente creemos nos da seguridad. Nos aferramos a eso, nos sumergimos en este mundo, respiramos sus valores, admiramos sus ídolos. La cruz se nos antoja dura y monstruosa. Vinimos indecisos y no acabamos de hacer la gran elección, elegir a Jesús, que a pesar de las exigencias que impone a sus discípulos, da más alegría y da más libertad que el yugo que nos coloca el mundo. Jesús exige a sus discípulos una preferencia radical por su persona por encima de todo, incluyendo todas las relaciones familiares, por encima de todas las relaciones humanas. Jesús incluso exige poner al lado la preocupación por la vida misma. Y déjenme dejar algo claro, y fíjense que no estoy hablando de desprecio, sino de poner a Jesús por encima de todo. Por ejemplo, si yo le insinúo o le pido a Pablito o a Alondra, a mis hijos, o a mi esposa Zaida, actuar de una manera que vaya en contra de Dios y de la fe, ellos están llamados a escoger a Dios por encima de mí y echarme a un lado, hacer caso omiso de mi petición. Lo siento, papi, pero te quedas solo en eso. Queridos hermanos y hermanas, discípulo es la persona que camina detrás de Jesús, siguiéndole a donde Él vaya sin desviarse. La persona que camina detrás de Jesús, siguiéndole a donde Él vaya sin desviarse. No asumiendo una cruz cualquiera, una misión o un propósito cualquiera, sino la cruz de Jesús, su misión, el propósito de hacer realidad y concreto el reino de Dios y su justicia y sus valores. Mire, ser discípulo de Jesús es tan radical que Jesús le pide a quienes quieren ser sus discípulos que lo piensen bien antes de tirarse y que midan bien sus fuerzas antes de tirarse. De hecho, Jesús nos da dos ejemplos de eso para ilustrar lo que Él está diciendo. Él habla de una persona que quiere construir una torre y habla de un rey que sale a guerrear contra otro rey. Son dos empresas que exigen mucha reflexión y mucho cálculo. Porque es triste que se burlen de uno y digan, mira, él se comenzó a construir y no pudo terminar. ¿Usted no ha visto por ahí gente que empieza a construir hasta casas y todo, y usted ve las varillas arriba y cosas que se quedó a medio camino? ¿No calculó bien? O miren, ese bobo salió a hacer guerra con otros con palitos de plástico y espadas de foam. Igual es con quien decide seguir a Jesús. Muchos y muchas deciden ser discípulos de Jesús, pero no calculan el costo. Y cuando ven lo que conlleva, se quedan a mitad de camino y se escurren secaditos. Déjenme compartir con ustedes una fábula que creo que explica muy bien y de forma sencilla lo que significa dejarlo todo. Dice, un lechón y una gallina que vivían en la misma granja escucharon al granjero hablar sobre el programa de la iglesia de alimentar a las personas que pasaban hambre.
el lechón y la gallina se ponen a discutir cómo podían ayudar. Y la gallina le dice, lo tengo. Vamos a proveerle huevos y tocineta a la iglesia para que le den comida a las personas. Y el lechón piensa un poco sobre la sugerencia de la gallina y le responde, espérate un momentito, fíjate, solo hay un problemita con tu propuesta de los huevos y la tocineta. Para ti requiere solo una pequeña aportación, pero para mí representa un compromiso total. Para la mayoría de los cristianos y las cristianas, para la mayoría de los luteranos y las luteranas, ser discípulo de Jesús requiere solo una pequeña contribución, como la gallina. Erguir alguna actividad, dar una ofrenda, asistir al servicio de Viernes Santo, al de Pascua, al de Navidad. Si acaso alguito más por aquí o por allá, escuchar una estación de música cristiana, unos minutitos. Cristianos para quienes seguir a Jesús es un trabajo a tiempo parcial, de medio esfuerzo, una pequeña contribución como la de la gallina. Pero para mí, dice el lechón, representa un compromiso total. Mi vida. Compromiso total, 100%, un trabajo a tiempo completo. Compromiso total, mi vida. Mire, podremos medir la membresía de la iglesia, pero ¿sabe que nunca podremos medir? Nunca podremos medir los y las verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Y es que ser discípulo de Jesús es mucho más que un evento de una ocasión. Es un estilo de vida. Ser discípulo de Jesús no es cosa del domingo por la mañana, es cosa del lunes al domingo. Ser discípulo de Jesús es imitar a Jesús en todo tiempo, en su desapego por las cosas. Ser discípulo de Jesús, compromiso total, no es un asunto de no odiar a alguien, sino de amar a todos. Primero a Dios y después a todo ser humano. Ser discípulo de Jesús no necesariamente requiere tener que derramar nuestra sangre, pero sí conlleva tener que morir cada día, morir al pecado, siendo fieles a Jesús hasta el fin de nuestras vidas y siendo fieles también a nuestros alrededores, nuestro mundo, este planeta, esta tierra que Él nos ha encargado. Dijimos al principio que la gente de ayer y la de hoy necesita descubrir una celebridad. Alguien a quien admirar, alguien a quien seguir, alguien de quien poder hablar. Por ser la celebridad del momento, muchos seguían a Jesús, pero por las razones equivocadas. Los que solo veían su lado humano terminaron admirando una mera celebridad durante un tiempo, pero cuando vieron asomarse el fin de su camino, cuando vieron asomarse la cruz, se olvidaron de Él. Querido hermano y hermana que me escuchas, déjame decirte esto. Jesús no te obliga a seguirle. Jesús no te fuerza a seguirle. Tú y yo escogemos nuestros héroes y escogemos a quienes admirar. Tú y yo escogemos nuestros dioses, nuestros ídolos, nuestras celebridades. Ahora bien, Jesús es más que todo eso. Jesús es el fundamento de nuestras vidas, el presente y el futuro de nuestras vidas. No diluyamos, no agüemos, no suavicemos sus demandas.
Escojámoslo sin condiciones y sigámosle. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Que así nos halle Dios en seguimiento a Él. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestra